Bienvenidos al Pan de la Palabra. Un saludo para quienes nos siguen a través de Diócesis Media, este proyecto unificador de los medios de comunicación social católicos de la Diócesis de Matagalpa. Primer momento. Jesús verdad. El Evangelio de hoy está tomado de San Mateo, en el capítulo 18, versículos del 21 al 35. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: «Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces?» Jesús le contestó: «No solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7». Entonces Jesús le dijo: «El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones, y como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él y a su mujer y a sus hijos y a todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: «Ten compasión conmigo y te lo pagaré todo». El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido, aquel servidor se encontró con uno de sus compañeros que le debía dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: «Págame lo que me debes». El compañero se le arrodilló y le rogaba: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió a la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: «Siervo malvado, te perdoné aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti?» Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona a su hermano de corazón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Segundo momento. Jesús camino. Amadísimos hermanos, la liturgia de hoy nos presenta la importancia del amor que nos lleva al perdón. Solamente si amamos podemos perdonar, y solamente si perdonamos aprendemos a amar. En la primera lectura del libro de Eclesiástico vamos a encontrar 2 actitudes anticristianas que están escondidas muchas veces en medio de los cristianos, de nosotros: el rencor y la cólera. Estas 2 actitudes no tienen que ver con el amor de Dios, son abominables, dice la palabra, porque el pecador se aferra a ellas. Y el Señor se vengará de todo aquello que hacen mal. Y dice: «Perdona la ofensa de tu prójimo, y Él perdonará tus pecados». Es decir, mis queridos hermanos, si queremos aquellas gracias que queremos recibir, también debemos desearla para los otros. A veces en nuestra humanidad queremos acaparar para nosotros, pero para los demás no. Queremos nuestro bien, pero el de los demás no. Nos da envidia de que el otro esté bien y que nosotros no estemos como el otro. El rencor, la ira, lleva al cristiano a una arrogancia, a una prepotencia, a una falsa autoridad, a una vanagloria y peor aún, la muerte, que es lo espiritual, que va cayendo en cada momento con tantas injusticias y con tantas cosas que van en contra de la voluntad del Señor. Piensa en tu fin y deja de odiar, dice Eclesiástico. ¿Cuál es el fin? Es la salvación. Si bien es cierto que hay un encuentro íntimo, personal con el Señor, también se vuelve comunitario
en el servicio que se le da a la comunidad. Recuerda la alianza del Altísimo y pasa por alto las ofensas. ¿Cuál alianza? La alianza del amor. ¿Cuál es el mandamiento que nos da el Señor? Que nos amemos todos los unos a los otros. Y solamente así podremos entonces salir de ese enojo, de esa ira, de ese rencor que nos impide entrar en comunión y alcanzar la salvación. Por eso el Salmo va a decir, el Señor es compasivo y misericordioso, porque nosotros debemos aprender a amar como Dios, amar como el Señor, ser compasivos y misericordiosos. Debemos de tener la actitud de ese rey que perdona, lo dice la palabra, no la del siervo, que se queda pensando únicamente en sus necesidades y no piensa en las necesidades de los demás. La segunda lectura de San Pablo a los romanos está, mis queridos hermanos, precisamente esa proclamación de que nosotros somos del Señor, porque Cristo murió y resucitó por nuestra vida, por nuestra redención. No vivimos con un Dios de muertos, nuestro Dios es de vivos, por lo tanto nosotros no morimos, sino que resucitamos. Pero también para ello necesitamos perdonar con mente y corazón. En el Evangelio, mis queridos hermanos, las actitudes del cristiano deben ser de perdón siempre. Padre, pero es que no es fácil perdonar. Padre, con las situaciones que estamos pasando, Padre, con las injusticias, Padre, con todo esto yo no puedo perdonar. Hay injusticias, mis queridos hermanos, que son terrenales y que de esas se debe encargar Dios. La salvación y la gracia son las que debemos ganar y hacer el esfuerzo, ese camino ascético por entrar en gracias con Dios y con los hermanos. Saca tu odio de tu corazón si lo hay. Saca el resentimiento, esa ira, y aprende a amar. Lo demás, déjaselo a Dios, que Dios sabe cuáles son nuestras necesidades y con su divina providencia nos visitará cada día. Tercer momento, hagamos oración. Pidamos por el Papa y cuantos trabajan por extender el reino de Dios, para que fieles a Jesucristo sepan dar testimonio de vida cristiana en el mundo, marcado por la injusticia y las divisiones. Oremos. Por quienes están llenos de dolor y guardan rencor en su corazón, y por quienes no son compasivos con sus hermanos, para que siguiendo las huellas de Cristo puedan sanar sus heridas. Oremos. Por quienes son capaces de perdonar las ofensas, para que siguiendo la enseñanza de Jesús, podamos perdonar las veces que sean necesarias, de tal manera que nos encontremos en paz y reconciliados. Oremos. Oh Jesús Maestro, camino, verdad y vida, ten piedad de nosotros.